Si eres un fanático de los MMORPGs, quizás te has preguntado cuáles son actualmente los mejores MMORPGs que puedes descargar y jugar en tu teléfono con buenas gráficas, buena historia, buen diseño de ítems y sobre todo 100% gratuitos. Pues en esto último debes entender que los publishers utilizan distintas estrategias de monetización en busca de recuperar su inversión, y a veces estas estrategias son las que generan un desbalance en el juego y sin querer impulsan el pay to win. Pese a esto, hoy te traigo 5 MMORPGs para Android y iOS que según mi análisis deberías probar este 2025. Antes de iniciar con el video, quiero agradecer a los miembros premium de este mes. Asimismo, aprovecho en recordarte que si te gusta mi contenido y lo encuentras útil, no olvides dejar tu like y suscribirte. Dicho esto, sírvete un buen vaso de tu bebida favorita, abre tu bolsita de snacks y ponte cómodo que comenzamos. Black Desert Mobile. Desarrollado por Pearl Abyss, este juego fue lanzado en 2019 para Android y iOS. Si bien se encuentra basado en el popular MMORPG para PC Black Desert Online, esta versión para móviles tiene ciertas características distintas, tanto en el diseño de sus elementos como en la secuencia del lore de este universo medieval. La historia gira en torno a una guerra entre la República de Calpheon y el Reino de Valencia, ambas interesadas en el control de las misteriosas Black Pearls, las cuales constituyen una fuente de inmenso poder. Y es que las llamadas Black Pearls, al contener una sustancia con propiedades mágicas que otorga un poder inmenso a quienes las poseen, son causantes de corrupción y destrucción, debido a la ambición de facciones y personas codiciosas, haciendo que su búsqueda y recolección sea muy peligrosa. Según el lore del juego, se dice que las Black Pearls están relacionadas con una civilización antigua desaparecida, y justamente por eso es que distintas facciones se dedican a investigar las ruinas de esta civilización. A pesar de los esfuerzos por entender de dónde provienen, no se ha podido determinar su origen, y esto obviamente imposibilita su creación. Tal como te dije antes, las principales repúblicas interesadas en las Black Pearls son Calpheon y Valencia, y cada una toma la existencia de estas perlas desde un punto distinto. Por ejemplo, para los moradores de Calpheon, el cual es un reino en constante expansión tecnológica, las perlas son un recurso energético invaluable para el progreso de su tecnología. Mientras que para los moradores de Valencia, el cual es un reino desértico con una cultura profundamente religiosa, las perlas no son otra cosa que una maldición enviada por los dioses, ya que su uso siempre ha traído calamidades al mundo. Debido justamente a esta distinta forma de apreciar las Black Pearls, la guerra entre estas naciones ha sumido al mundo en el caos, causando incluso que otros reinos y facciones despierten su interés y escojan un bando. Inicias como un aventurero que sufre de amnesia tras un evento misterioso. A lo largo de la historia, tu personaje tendrá visiones de un pasado perdido y comenzará a desentrañar un secreto oculto en las Black Pearls. Y es que en este viaje estás acompañado por un espíritu oscuro llamado Black Spirit, quien de alguna forma sirve de apoyo en tu aventura, la cual, si bien es descifrar tu pasado, inevitablemente te encuentras forzado a tomar parte de la guerra. Si bien existen varias facciones interesadas en las Black Pearls, hay tres las cuales también tienen un papel importante en tu búsqueda por la verdad, y estas son el Reino de Media, el cual es el reino comercial que ha prosperado gracias al comercio de Black Pearls. Sus miembros prefieren mantenerse neutrales en la guerra, sin embargo, algunos de sus líderes tienen sus propios planes para controlar el poder de estas perlas. Los nómadas del desierto. Estos son habitantes del desierto de Valencia que rechazan la guerra y protegen las ruinas antiguas. Se dice que algunos de ellos son los últimos descendientes de la civilización perdida, así que su conocimiento sobre el poder de las perlas es mayor. La Orden de Sarka. Esta es una secta oscura que adora a Sarka, el dios de la destrucción. Creen que la humanidad debe ser purificada a través del caos y buscan revivir a su dios sellado, obvio a través del uso de la energía de las perlas. A pesar del trasfondo de la historia, la narrativa no es lineal. Cada jugador puede explorar la historia a su propio ritmo, participando en misiones principales y secundarias para descubrir más sobre los secretos de este mundo. Algo muy llamativo en el juego es su sistema de combate de acción rápida basado en combos, en lugar de los típicos combates por turnos que tienen algunos RPGs. Otro aspecto llamativo es la personalización, que según algunos foros es considerada una de las más detalladas para MMORPGs móviles. Como buen MMORPG, existe una economía dentro del juego, donde los jugadores pueden comerciar, fabricar objetos y participar de un sistema de housing. Y si bien para esto requieres de algo de farming y grinding, el juego cuenta con autoplay, que permite cazar sin jugar activamente, algo que es amado por algunos jugadores y odiado por otros. Y es que si bien es una mecánica útil para tu progreso, ya que te da la sensación de ir por la senda del free to play, me temo que este juego tiene fuertes críticas por su estrategia de monetización que impulsa el pay to win.
Muy a pesar de esto, desde su lanzamiento ya tiene más de 10 millones de descargas, y es que si te gusta jugar free to play, sí puedes llegar sin problemas al middle game. Además, Pearl Abyss desarrolló su propio motor gráfico y justo por eso es que este juego tiene excelentes gráficos y una buena optimización para jugarlo en móviles. El mundo de Black Desert Mobile es un lugar donde la política, la guerra y lo sobrenatural están entrelazados. Mientras intentas recuperar tus recuerdos y descubrir tu destino, deberás decidir a quién ayudar y en quién confiar, enfrentando enemigos que van desde simples soldados hasta criaturas ancestrales que desafían las leyes de la física. Así que si lo tuyo es pasar un buen rato disfrutando de buenos combates, lore interesante y buenos gráficos, Black Desert Mobile es una excelente opción. Solo ten en cuenta que requieres una capacidad mínima de almacenamiento de 1.66 GB, una RAM de 3 GB y como mínimo el Android 6. Lineage 2 Revolution. Desarrollado por Netmarble, este juego fue lanzado en 2016 para Android y iOS, y como era de suponerse, este MMORPG móvil está basado en el mítico Lineage 2, uno de los juegos de rol en línea más icónicos de PC. La historia se desarrolla en el continente de Aden, donde humanos, elfos y orcos luchan por el dominio del mundo. Los jugadores pueden unirse a clanes, participar en enormes guerras PvP con hasta 200 jugadores en simultáneo, y lo más llamativo de esto es que se logró, con el paso de los años, optimizar el juego para que no tenga problemas de conexión o caídas estrepitosas de frames. La historia se coloca 100 años antes de los acontecimientos de Lineage 2 Goddess of Destruction y se desarrolla en el reino de Aden, el cual es un lugar lleno de magia, misterios y conflictos entre humanos, elfos, orcos y otras razas. Tras siglos de relativa estabilidad, el continente entra en una era de caos cuando el malvado emperador Bayum, quien una vez gobernó con puño de hierro este reino, es sellado en una torre por los magos más poderosos. Bayum fue un emperador del imperio del Moredin obsesionado con el deseo de alcanzar el poder de los dioses. Movilizó sus fuerzas para construir una torre eterna con la firme determinación de alcanzar a los dioses en los cielos. Einhasad, indignada por la arrogancia de los humanos, maldijo a los ingenieros y magos con una enfermedad mortal y condenó a Bayum a la inmortalidad, siendo encerrado en la cima de la torre donde se vio obligado a presenciar la destrucción de su imperio durante siglos. Finalmente Bayum perdió la razón y se transformó lentamente en un monstruo. Esta torre se conoció como la Torre de la Insolencia y fue herméticamente cerrada. Así que el gran reino del Moredin, que alguna vez dominó todo el continente, colapsó tras la desaparición de su emperador. Con el vacío del poder, diversos señores de la guerra y facciones comenzaron a luchar por el control de la región. Uno de los principales antagonistas es Veled, un poderoso mago oscuro que busca liberar a Bayum y sumir el mundo en la oscuridad. Sus seguidores, los demonios de la oscuridad, vienen sembrando el caos en las tierras de Aden. En medio de la confusión surge una nueva esperanza: los clanes de guerreros que buscan restaurar el equilibrio en el continente. Los jugadores asumen el papel de héroes de distintas razas, como humanos, elfos, orcos y enanos, luchando para unirse a estos clanes y enfrentarse a las amenazas crecientes. Conforme avanzan, los jugadores se enfrentan a criaturas míticas, exploran ruinas antiguas y descubren los secretos sobre la caída del reino del Moredin y la verdad detrás del poder de Bayum. A medida que el conflicto crece, el ejército de Veled y otras fuerzas oscuras se fortalecen. Criaturas demoníacas y caballeros oscuros asaltan aldeas y castillos, lo que lleva a los héroes a formar alianzas estratégicas con otros reinos, y ya que el destino de Aden está en juego, depende de los clanes guerreros detener la oscuridad antes de que sea demasiado tarde. La historia principal tiene que ver con el poder, la ambición y la lucha por la supremacía en un mundo lleno de intrigas y amenazas sobrenaturales. Todo esto en un mundo abierto enorme, lleno de mazmorras, jefes y ciudades con miles de jugadores interactuando. Este juego también cuenta con autoplay, lo que facilita la progresión sin jugar constantemente, pero es quizás uno de los mayores problemas de este juego, ya que la mayoría de jugadores que te encuentras están en autoplay, es decir, AFK, restando mucho la interacción. Además que es algo repetitivo y tendrás que pasar horas con el móvil encendido, pudiendo restar tiempo de vida de la batería de tu teléfono móvil. Una solución a este inconveniente es que el juego te coloca bots para que no estés esperando mucho a que se unan a un evento o asedio. Esto para algunos es una buena propuesta y para otros le quita todo lo que el MMORPG es. Lineage 2 Revolution usa el motor gráfico Unreal Engine 4, por lo que cuenta con un diseño visual impresionante. Incluso se jacta de ser uno de los pocos juegos para móviles capaz de acercarse al Ultra HD. Si bien es elogiado por su apartado gráfico y por su contenido multijugador, también ha recibido fuertes críticas sobre su enfoque en microtransacciones. Pese a esto último, desde su lanzamiento ha recaudado más de $1.500 millones, y esto se debe quizás a que en su lanzamiento buscó innovar la jugabilidad a través de la implementación de batallas masivas en línea. Así que si lo que buscas es disfrutar de un lore extenso, batallas masivas y gráficas excelentes, Lineage 2 Revolution es una muy buena opción. Solo ten en cuenta que requieres una capacidad mínima de almacenamiento de 1.1 GB, una RAM de 2 GB y como mínimo el Android 4. Evil Lands MMORPG Fantasy.
Desarrollado por Rage Quit Games, este juego fue lanzado en 2019 para Android y iOS, y a pesar de no haber invertido tanto en la publicidad, ha logrado cautivar una buena comunidad amante del RPG. El juego como tal es más simple que los dos anteriores, y es que vendría a ser un online action RPG más que un MMORPG, pero manteniendo la posibilidad de jugar en party con tus amigos. Su lore también es algo simple, pero a pesar de eso pienso que sí vale la pena seguir la historia y descubrir algunos secretos. Y es que lo que sucede es que hace muchos años la tierra de Evil Lands era un próspero reino de magia, pero la avaricia y la ambición de ciertos hechiceros desataron un mal antiguo que había sido sellado durante siglos. Al romper el equilibrio de la luz y la oscuridad, una oleada de demonios, dragones y no muertos emergió de las profundidades, destruyendo pueblos y corrompiendo la naturaleza misma. Las ciudades cayeron una a una, los reinos fueron destruidos y la esperanza parecía perdida. Los antiguos héroes que intentaron resistir fueron derrotados y los pocos supervivientes se refugiaron en pequeñas aldeas, temerosos de lo que habitaba más allá de sus muros. Tú eres uno de los últimos guerreros con el potencial de desafiar la oscuridad, y es que un antiguo profeta ha predicho la llegada de un héroe capaz de empuñar el poder de la luz y enfrentarse a los monstruos que han invadido la Tierra. A medida que exploras el mundo de Evil Lands, descubres más sobre el origen de estas criaturas y la magia oscura que las alimenta. Aprenderás sobre los artefactos sagrados que pueden ser la clave para cerrar los portales del mal y derrotar a los señores demoníacos que gobiernan cada región. Como te había dicho, el reino está plagado de todo tipo de enemigos aterradores, de los cuales tenemos a los no muertos, a los dragones oscuros y a los señores demoníacos. Cada enemigo tiene su propia historia y propósito dentro del juego, haciendo que cada batalla se sienta como parte de una guerra más grande. Los magos y guardianes de la antigua orden te han confiado la tarea de encontrar las runas de la luz, objetos de inmenso poder que podrían restaurar el equilibrio en Evil Lands. Sin embargo, no eres el único que las busca. Los señores del mal también desean estas reliquias para consolidar su dominio. En tu viaje te enfrentarás a poderosos jefes, explorarás mazmorras prohibidas y forjarás alianzas con otros héroes en este mundo devastado por la oscuridad. Como dije, el juego es simple pero entretenido. No tiene tan buenas gráficas como los anteriores, pero sí tiene bastante contenido, así que al menos unas horas podrás entretenerte y explorar el reino. Solo ten en cuenta que requieres como mínimo 2.5 GB de almacenamiento, 2 GB de RAM y Android 5. Tower of Fantasy. Desarrollado por J Studios, este juego fue lanzado en 2011 para Android y iOS, aunque en abril de este año pasará a la administración de Perfect World Games. Este MMORPG futurista está dirigido al público masculino que ama las waifus, pero esto no quiere decir que sea malo el juego, aunque si estás acostumbrado al MMORPG basado en la mitología, quizás el lore, el apartado gráfico y el diseño de personajes no sea de tu agrado. Básicamente, Tower of Fantasy es un MMORPG de ciencia ficción y su historia se sitúa en un mundo post-apocalíptico lleno de misterios, tecnología avanzada y amenazas ocultas. La historia tiene lugar en el planeta Eida, un mundo distante al que la humanidad llegó tras la explotación y contaminación de la Tierra. Buscando un nuevo hogar, los humanos encontraron en Eida un planeta habitable, aunque peligroso. Con el paso del tiempo, la humanidad descubrió en Eida una poderosa fuente de energía llamada Omnium, la cual poseía capacidades asombrosas como la manipulación de la materia y el tiempo. Para aprovechar este recurso, los humanos construyeron la Tower of Fantasy, una estructura gigantesca diseñada para extraer Omnium. Sin embargo, este avance tecnológico tuvo consecuencias catastróficas, ya que la extracción de Omnium resultó ser demasiado peligrosa. Su radiación provocó mutaciones en los seres vivos de Eida y desató una explosión devastadora, contaminando gran parte del planeta. Este evento trajo consigo el surgimiento de criaturas mutantes, anomalías espaciales y la corrupción de muchas personas, que fueron afectadas por la radiación del Omnium. Desde entonces, Eida se convirtió en un mundo dividido entre facciones con diferentes posturas sobre el Omnium y su uso. Dentro de las facciones más importantes tenemos a los Highcross, la cual es una organización científica que originalmente construyó la Tower of Fantasy, pero tras el desastre intenta controlar y regular el uso del Omnium, creyendo que aún puede ser una herramienta útil para la humanidad. Los Heres of Eida, una facción rebelde que se opone al Omnium, viéndolo como la causa de la caída de la civilización y quieren erradicar su uso a través de la eliminación de los Highcross. Las aberrantes criaturas y personas que han mutado por la exposición a la radiación del Omnium son violentos y peligrosos y consideran el Omnium como fuente de vida, representando así una amenaza constante para los supervivientes de Eida. Tú asumes el papel de un Wanderer, un explorador que despierta en Eida sin muchos recuerdos. A lo largo del juego descubrirás los secretos de la Tower of Fantasy, te enfrentarás a criaturas mutantes y te verás envuelto en la lucha entre los Highcross y los Heres of Eida. En tu viaje conocerás a varios personajes clave, cada uno con su propia historia y motivaciones, como Shirley, una joven que sufre mutaciones por el Omnium, y Zek, su hermano mayor, quien se une a los Heres of Eida en un intento de salvarla. El lore de Tower of Fantasy se ha comparado con juegos como Genshin Impact y Honkai Impact por su combinación de ciencia ficción y fantasía, además que es más que obvia la inspiración en el apartado gráfico.
Existe la versión china y la versión global del juego. Lo único malo es que la versión china tiene incorporado más eventos y expansiones que profundizan en la historia de los personajes y en el conflicto entre facciones. Este juego fue inspirado en los relatos de colonización espacial y desastres tecnológicos, reflejando preocupaciones del mundo real sobre el uso de la energía y el daño ambiental. El mundo de Ada es enorme y abierto, las gráficas y los detalles son sorprendentes, más aún que debido a la tecnología que se tiene en el juego, puedes usar armas, torretas, motos, jetpacks, etc. El punto débil, además de la monetización, es que es algo repetitivo y como la mayoría de MMORPGs sufre de grinding excesivo, pero bueno, para unas buenas horas de juego está muy bien. Tower of Fantasy presenta un universo rico en historia, donde el jugador se sumerge en un mundo lleno de peligros, exploración y dilemas morales. Con su narrativa en constante evolución y su enfoque en el conflicto entre tecnología y naturaleza, te recomiendo que le des una oportunidad. Solo ten en cuenta que debido a sus gráficas y mundo abierto necesitas 1.4 GB de almacenamiento, 4 GB de RAM y Android 7. Mir 4. Desarrollado por WeMade, este juego fue lanzado en 2021 para Android y iOS, y si bien este juego tiene buenas gráficas y buena dinámica de combate, quizás la característica que lo hizo más conocido fue la de tener implementado el market NFT a través de criptomonedas, permitiendo que sea posible obtener ganancias reales con la venta de ítems. Mir 4 es un MMORPG ambientado en un mundo de fantasía inspirado en la mitología y la cultura oriental, con una narrativa llena de traiciones, guerra de clanes y una lucha constante por el poder. Su historia principal gira en torno a los conflictos entre diferentes facciones, la búsqueda de reliquias místicas y el deseo de conquistar la legendaria tierra de Mir. Desde tiempos inmemoriales, la energía mágica conocida como Chi ha sido el centro de conflicto, pues otorga habilidades extraordinarias a quienes saben canalizarla. Aquellos que logran dominar el Chi pueden convertirse en guerreros invencibles, pero también pueden ser consumidos por su poder. Empiezas como un guerrero en entrenamiento proveniente de una pequeña aldea. A medida que avanza la historia, el personaje se ve envuelto en una serie de eventos que lo llevan a descubrir la guerra de clanes, una lucha entre poderosos gremios por el control de territorios y recursos valiosos como el Dark Steel, un mineral raro con propiedades mágicas. Uno de los principales elementos de la trama es la búsqueda de la espada del dragón, un arma legendaria forjada por los antiguos sabios. Se dice que esta espada tiene el poder de cambiar el destino de la tierra de Mir y conceder la supremacía a quien lo posea. Sin embargo, esta reliquia también ha sido causa de innumerables guerras y traiciones entre los clanes más poderosos. Es inevitable que elijas un bando, forjes alianzas y participes en épicas batallas para determinar el futuro del mundo. Y es que en Mir existen varias facciones, de las cuales tenemos a el Clan Oculto, una secta secreta que busca dominar el mundo a través del control del Dark Steel y el Chi, y vienen a ser los antagonistas principales del juego. Los Guerreros de la Luz, un grupo de valientes héroes que luchan por la justicia y la paz de Mir. Los Mercenarios de la Noche, un grupo neutral que solo busca beneficio propio, ofreciendo sus servicios al mejor postor en la guerra de clanes. Las guerras entre los bandos no solo afectan a la historia, sino también a la economía del mundo, ya que los clanes más poderosos controlan la producción de Dark Steel y otros recursos valiosos. A medida que el jugador avanza en la historia, debe enfrentarse a poderosos jefes, desentrañar conspiraciones y descubrir la verdad detrás del Chi y la espada del dragón. Incluso las numerosas misiones secundarias revelan más detalles sobre el pasado del mundo y complementan el lore, así que en este juego, si quieres saber toda la historia, es bueno que no te saltes todas las misiones secundarias. Otro aspecto resaltante es que la elección de alianzas y enemigos influye en el desarrollo de la historia, permitiendo diferentes finales de la historia principal según las decisiones tomadas. Esto sí me pareció algo novedoso. Si buscas disfrutar de una aventura interesante, rejugabilidad, batallas masivas bajo un mundo de fantasía netamente influenciado por la cultura oriental, debes descargar y probar Mir 4. Solo ten en cuenta que requieres una capacidad mínima de almacenamiento de 2.8 GB, una RAM de 4 GB y como mínimo el Android 6. Hasta aquí el video. Si consideras que la información fue útil, no olvides dejar tu like y suscribirte si no lo estás. En la caja de comentarios déjame saber cuál de estos MMORPGs juegas actualmente o a cuál le vas a dar una oportunidad. Nos vemos en un próximo video. Se despide tu amigo Sator.